Cosas por hacer hoy. Varias. Primero, vamos a revisar lo de LinkedIn. ¿Listo? Hecho. Entonces, cuéntenme, ¿qué hicieron con LinkedIn? Empecé de Furibe. Técnicamente usted ya revisó mi cuenta, no mienta. Sí, yo vi, pero dígame. O sea, ¿qué más hizo aparte de eso? ¿Hizo conexiones? Empecé con ¿Pilló conexiones. empleos? ¿Algo así? Sí, estaba revisando lo de los empleos. Que nada, Bueno, directamente una vez creado el perfil, como a las 2 horas llegó un mensaje que decía, hey, mira estos empleos. Y hasta el momento hay uno en el cual requieren uno para, o sea, no mostraron mucho, pero hay algunos interesantes. espéreme un segundo, voy a buscarlo acá en mi red, porque no recuerdo si hizo una cosa. Connection. Camilo, listo. Camilo, pie cuesta. Listo. Ok, actividad, experiencia. ¿No? Todo bien. Todo Está bien. chido. Listo. I like it, I like it. Está nice, está nice. Ay, se puso fotito con todo y. Fue Con todo y trajecito. obvio, cuando dijo, yo simplemente edité la misma, puse un traje, yo dije, eso sale fácil. Photoshop y una edición chiquita. Salió. Es la de la Sí. universidad. Sí, yo sé, yo también usé de la universidad. Bueno, sigamos. Miguelito, ¿sí hizo eso? ¿O le dio perecito? Pues me coloqué la imagen y coloqué ahí unas cosas del trabajo y ya, pero no hice nada más. Breve, porque, o sea, yo les decía lo de LinkedIn, porque normalmente las convocatorias se abren ahí. Entonces, incluso antes de ver la hoja de vida, le miran ese LinkedIn. Sí, como que miran el LinkedIn, si les gusta la persona, ahí sí descargan la CV. No. Entonces, como primer filtro, para que no le digan a uno, no, este man no hace un culo, entonces, tener la CV, tener el perfil de LinkedIn ya listo. Camilo, pero no sé, no sé si Camilo lo hizo. Que escriba. El Camilongas, ensordecido. ¿Qué tiene Poor Guy? El Nigi. Cuéntenos, porque necesito saber si está on para la actividad de ahorita. Vamos a hacer un quizzis. ¿Se acuerdan que era un quizzis? No. Los Kahoot de la profesora de. ¿Cómo es que se llama esta vieja? La de Genepress. No me acuerdo cómo es que se llama. ¿Sabe qué? Seminario. Pues, seminarios. Sí, sí. Sí, por eso. No, aquí no vengan a decir que esas pendejadas. Camilo, ¿sí está o no está? Camilo, ¿sí? ¿No puedo arreglar el micrófono? No sé qué puta. F. Bueno, no importa. Esto. Pues sería más chido que tuviera micrófono, pero pues si no se puede, pues no hay En el pedo. celuco, en el En fin. celuco. Bueno, ahí tienen el quiz. Entonces, ahí hay unas preguntas. De paso, también hay unas cosas que me gustaría saber de ustedes. Entonces, háganle. Activen la musiquita para que sea más chido. ¿Cómo? ¿Dónde está el...? Ahí en Discord lo pasé. Salón estudio. Ah, qué Ta chimba. ta ra ta 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 ta. Ta ta ra ta 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 ra ta ¿En ta dónde? ta 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 ta. En No lo Discord. veo. Ah, ya. En Discord. ¿Ya lo veo? No. ¿Ya lo encontró? Ya. Ahora sí. Breve zongo. Quiz for students. Bueno, me avisan cuando entren.
Pararararata. Camilo también entra, ¿no? No mames. Pues No se marica, puede hablar, pero puede responder. Bueno, ya está. Van dos. ¿Quiénes de ustedes han entrado? yo soy Lucky Hermes. Yo Y soy Raspberry. Raspberry. Breve, falta Camilo. Háganle spam a Camilo para que entre en el WhatsApp. Creo que ya. ¿Está entrando o es usted? No, ya. Listo, breve. Uy, vaguito. Entonces, vamos a empezar, perro. Listo. Tururú. Del 1 al Tu, cuánto. tu. ¿Cuál es mi nombre? Ah, esas que son del uno al tanto, no hay pedo. Simplemente es como para saber. O sea, hay unas que literalmente solo son de responder. No hay Sí. bien ni mal, solo responder. Ah, ok, es que es de selección múltiple. Que hijos de. Cualquier problema con la metodología en rectoría. Changos. Chanfles. Me faltó una. No sé por qué debo salir con Mandingo, porque de no hacerlo nos van a descubrir. Sí, pero ¿tú qué vas a hacer? Ah, está viendo Deadpool. Voy a investigar una pista. No. Escuché la voz de Deadpool, me sonó. Se están equivocando bastante en la de paradigma, ¿no? Sí. Está bien, Breve. parece que hiciste siempre que eches raíces, sí, y deberías. Pero no esperes que yo salga con vos a casa blancas. Solo cenaré. ¿De acuerdo? Te daré un par de... ¿Es en serio, negro? Promételo. Sí, es en serio. Guarda bien. Y si necesitas protección, mira atrás que hay una cortina extra en el baño. Muy bien, baby. Oye, ¿te gustaría ir? ¿Lo supiste? Me fascina esta canción. Breve.
Muchísimo. Bueno. Bueno, déjeme ver esta. ¿Quién fue el que escribió Full Stack? Por cierto. Yo. Pues yo ¿Usted? puse. Los otros pusieron frontend. Listo. Y ahora a nivel de lógica. Medio, bajo medio, bajo la media. Ok, todos se sienten como ahí en Sí. lógica. Ni mucho. Ok. Vamos con las que se equivocaron. La de sobreescritura. La del método agregado. Breve. Entonces hoy vamos a ver clases. Que aquí también se equivocaron, ¿no? No sé. ¿Quién escribió? No sé. Ya vi. Camilo. No fue Uribe, sino Camilo. Escribió, no sé. Sí, yo me acordé. ¿Por qué no se acordaba? ¿Cuál? ¿Del constructor? Sí, era el constructor. Método principal, yo también yo entendí la función Sí. principal. Muy bien, Método señor. Ok. principal. Debo decir que estoy Breve. Bueno, ahí es el que latino fue Miguel. con suerte tener la oportunidad de incursionar. Bueno, esto ahí como para. Esto es como para que se den una idea de qué tanto se acuerdan de cosas de programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan de esas cosas de Java? Pero Más o menos. no es propio de Java como tal. Acuérdense que eso es un paradigma. Entonces podemos usar ese paradigma en cualquier lenguaje que acepte dicho paradigma. Entonces vamos a ver un ejemplo de una clase, pero utilizándolo en JavaScript. Ya les mando una foto para que, pues como haciéndolo tal cual en vivo, se cae esta joda. Entonces, les voy a enviar una foto y les voy explicando desde la foto. Pero antes de eso, creo que hacía falta alguien por el LinkedIn, ¿no? ¿Camilo? Sí, Camilo. No sé si lo Sí, hizo. sí. Y una orden de aros de cebolla. Se quedó callado y no dijo nada. Bueno, si no lo hizo, no hay pedo. Simplemente que sepan que es el primer filtro. Casi siempre que van a hacer que se van a una oferta de trabajo o algo así, casi siempre lo revisan primero el LinkedIn. Entonces, para que sepan. Pruebas de código, clases. Déjenme ver si acaso está. Bueno, mientras les paso esto, ¿cómo le fue con HackerRank? Tenía que hacer eso. Avanzando de a Pues poquito. sí, todavía no hemos terminado el de 10 días. Es difícil saber Yo apenas voy empezando el día 2. Y por dos. Vamos en la misma. Voy en el if. Yo voy es con los loops. A su puta madre. Con los loops. Ya. Se adelantó, yo voy apenas en el primero. No, pues a mí me saltó directamente a ese. irse a su casa. Ah, Literalmente me saltó a la que era Metieron los loops. en el de JavaScript. Como se metieron en el trata de JavaScript, tienen que hacer. Yo no sé si Camilo leyó eso. Pues supuestamente Camilo iba a leer el grupo, ahí lo habíamos dicho. Pero si no sabe, pues esto están. Yo le pasé incluso. Yo le pasé Ane- incluso el video donde hicimos toda la conversación para que la viera. Sí, claro, es inspiración. Yo quisiera estar así algún día. Y yo vengo cada mañana y veo su. ¿Has visto Titanic? No, tampoco yo. ¿Quieres algo de beber? Lo último es una calculadora binaria. Yo no sé por qué lo salta directamente a uno al nivel 2. El día 2 como tal es los loops. Eso estará en la cocina. Funciones, let and counts, los condicionales. Me los pasó y me saltó directamente al día 2 con los loops. Así es. qué puto crack. Una botella de mi vino de mi casa. Es mi casa.
Ya. Mire, Camilo, ahí tiene el reto. O sea, se mete, se registra y ahí le queda el reto. Entonces tiene que hacer dos. Cada 2 días le mandan, tiene que hacer como dos ejercicios. Todos los días. Entonces, para que sepa. Mm, Sí, todos los días. O, por ejemplo, cada 3 días, entonces hace lo que no hizo en esos 3 días. Y así. Y de paso se van a acostumbrar a HackerRank, porque muchas entrevistas usan HackerRank para hacer la prueba. Como sacan un ejercicio acá, o ellos ya tienen el o algo parecido. No llegó Camilo. corre, 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 corre. Grúñeme. Óyeme. Bueno. Ya, aquí está. Bueno, te vamos a ver clases. Eh, Vamos a ver clases utilizando JavaScript. Ahí les queda, perros. Bueno, ¿qué recuerdan de clases? Ahí viendo, por ejemplo, si ven ahí esa imagen, ¿se acuerdan de todas las partes que tiene ahí la clase? Una clase es una manera abstracta de representar un elemento dentro del programa. Cada uno posee un constructor y unos atributos. Más que nada. Ujú. Es lo que más o menos recuerdo Sí, por ahí. exactamente. Tiene atributos, el constructor, que pues es como tal la forma en cómo se va a representar un objeto, así como es como el iniciador del objeto, ¿sí? Mediante el método de constructor inicializamos un objeto de esa clase. Específicamente en JavaScript no hay que escribir los atributos, o sea, no se escriben las constantes o las variables afuera, así como se hacía en Java, sino que en el constructor se escriben todas las variables que vayan a usar, o los atributos, porque pues así es como se le conocen a las variables de una clase, a los atributos. Entonces ahí si se dan cuenta, está class, el nombre de la clase, el constructor, que en Java era el mismo nombre, un método que tenía el mismo nombre. En JavaScript es constructor, así tal cual. Solo Entre existe un paréntesis van los Ok. entre paréntesis van los atributos que se van a usar en esa clase. Entonces, por ejemplo, ahí dice que recibe un nombre. En Java, pues tendríamos que decir qué tipo de dato es y eso, pero JavaScript es de tipado, entonces no hace falta. Y luego simplemente como que se le inyecta ese atributo, ¿sí? Como que le decimos, bueno, mire, este cubo va a recibir un nombre y cuando pone el dis.nombre es como para decirle la clase en cubo como tal tiene un nombre. ¿Cuál va a ser el valor de ese nombre? Bueno, el que me pasen cuando inicialicen un objeto de esta clase. Y en la parte de abajo, que es destruir, eso es un método. Que pues los métodos son básicamente funciones que están en la clase, que la clase puede usar. Entonces, normalmente los métodos pues varían de todo lo que usted quiere hacer. Pero lo más básico son los sets y los gets. ¿Se acuerdan de eso? Los sets y los gets de Java. Usualmente Que son, los sets eran... Dígame. simplemente son para asignar asignarle valores a los atributos, ¿no? Utilizando Sí, porque normalmente uno no debería de poder acceder a los atributos de una clase directamente, sino con un método. Entonces para eso se usaba el set y para poder acceder al atributo como tal, para obtenerlo, pues se usaban los gets. Ok. Pero no necesariamente tienen que hacer solo sets y gets. Por ejemplo, ahí yo puse un método que llama destruir, que ahí hay un cubo, como simulando si fuera un cubo de Minecraft. Sí, entonces, en este caso, el cubo dice que se rompió, pero no sabe qué darle al usuario, o sea, al jugador, porque se supone que esta es la clase que yo voy a usar, poniéndonos en el contexto de Minecraft, que yo voy a usar para heredarle a los otros cubos que sí van a tener una identidad y le van a dar algo al usuario, ¿sí? Es como, va a ser como el cubo, la clase de padre de todos esos otros cubos. Entonces, por ejemplo,
Aquí en cubo diamante, pues en el caso de cubo diamante, pues fíjense que allá hay una diferencia. Me avisan cuando ya les llegue la foto. Ya llegó. Bueno, si se fijan, esto está utilizando una palabra reservada que se llama extends. Extends, ¿se acuerdan qué hacía? Bueno, esto es herencia. Entonces extends básicamente le dice como, bueno, yo tengo una clase, en este caso es cubo diamante, que extiende de cubo. Entonces, ¿se acuerdan de herencia? ¿Qué era lo que hacía herencia? ¿O no recuerdan? No. Pues tomaba unos valores de otra clase y los importaba a otra clase, ¿no? Sí, algo así. Básicamente lo que hace la herencia es que usted tiene una clase que va a heredar todos sus atributos y todos sus métodos a otra. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo que la clase cubo diamante extienda de cubo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo no le escribiera nada en cubo diamante, si yo no escribiera nada de ese código que está ahí después dentro de la clase cubo diamante, de todas formas tendría el método que ya habíamos definido en cubo y los atributos, por ejemplo, nombre. Obviamente hay que escribir un constructor porque las clases no existen sin constructores, pero como tal los atributos y los métodos definidos en cubo ya los tiene. Entonces ahí vamos a hacer uso de otra palabra reservada que ya habíamos usado en la universidad, pero quizás no recuerdan mucho porque no hicimos mucha herencia. ¿Se acuerdan que hacía super Nope. o no recuerdan? ¿Qué hacía cuál? Súper. ¿Qué hacía super? Heredaba todos los atributos, si no estoy mal. La verdad que no recuerdo. No. Extends. Extends como tal, si ven la parte de arriba que dice clase, nombre de la clase, extends y de la otra clase, ahí cuando yo le pongo extends ya estaré dando atributos y métodos de esa clase cubo, que es la clase padre de cubo diamante. Y en el constructor de cubo diamante yo estoy llamando a super porque como estoy heredando, igual tengo que usar el constructor de la clase padre. Entonces para heredar como tal y como tener la instancia de todos los parámetros, de todos los atributos que se usan en cubo, se usa super. Es como que extends dice, bueno, listo, usted puede usarlos, pero en el caso específico del constructor, tengo que llamar a super. Sí, como que si se dan cuenta, yo estoy poniendo diamante, pero es más como para tener un parámetro por defecto. Sí, como que cubo diamante, pues por defecto el nombre es diamante, pero no necesariamente tengo que pasarle un parámetro. Sí, como que en super yo puedo acceder a todos los atributos que yo haya definido en el constructor de la clase cubo. Entonces, si se dan cuenta, devuélvanse a la clase cubo. En el constructor de la clase cubo, él recibió un nombre y se lo asignaba a una variable que ahora iba a tener esa clase. Entonces, haga de cuenta que con super lo que estamos haciendo es como llamamos al constructor de la clase padre y como el constructor de la clase padre se le enviaba un string que era el nombre, entonces yo le digo, bueno, llamemos a ese constructor con super y digámosle que esta clase va a tener un nombre que va a ser diamante. ¿Sí me entienden? Correcto. Ok. Más o menos. Bueno, haga de cuenta que si no pusiéramos super, a pesar de que tengamos el extends, no podemos acceder a los atributos que tiene la clase padre, porque para eso tenemos que hacer uso de la palabra reservada super, ¿sí? Super, haga de cuenta que es como el extends, pero en el constructor. Que nos permite acceder a los atributos de la clase padre, como tal. Ujú. Entonces, para acceder a esos atributos, Ok. tenemos que usar la palabra super. Soy un caramelo, pero amargo. Es más, le voy a Como pasar dices que soy mala. por acá, creo que yo tenía una otra parte del código. Ah, no. Bueno, de todas formas es como le digo, es como que está en el constructor y en el constructor
Haga de cuenta que es como si llamáramos al constructor de la clase padre. Ese super es como que llamamos al constructor de la clase padre. Y si se vuelve la otra foto donde está el constructor de la clase cubo, fíjese que el constructor de la clase cubo recibe un nombre. Entonces por eso en cubo diamante cuando hacemos uso de super le pasamos un string que dice diamante. Así como para decirle tenemos el constructor de diamante y llamamos al constructor de cubo y de una vez le asignamos que el nombre de este cubo es diamante. No necesita usted ponerle un nombre, simplemente que como para ya darle la identidad por defecto lo llamamos diamante, pero no hace falta, ¿sí? Ok. De hecho creo que yo tengo acá por ejemplo animal, mire, este por ejemplo, este es otro caso. Ese es el que les di antes, es de dos casos en dos archivos diferentes. Y este es en un solo archivo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en ese archivo una clase que es animal. Más tarde. Entonces ahí tiene la clase animal y aparte tiene la clase oso. Entonces fíjense que es como la que estábamos haciendo ahorita de cubo. Entonces en este caso, cubo, en el ejemplo anterior, es como si fuera animal en este. Y cubo diamante es como si fuera oso. Entonces tenemos el animal, tenemos la clase animal, el constructor, lo mismo con el nombre. Le decimos que ahora va a tener la clase como tal, va a tener un atributo y que va a ser ese nombre que le pasemos. Y tiene un método que es print, que dice como soy un animal del tipo tal. Pero si se fijan, en la parte de la clase oso, solo tiene el constructor, no tiene ningún otro método. Ahí haciendo como una pregunta a ver si me han entendido. Si yo creara un objeto, no de clase animal, sino de clase oso, ¿podría acceder al método print No. o no? Sí podría acceder al método print, o sea, haciendo por ejemplo un objeto de tipo oso, no de tipo animal. ¿Podría acceder al método print? Así con confianza. ¿Qué dicen? Sí. ¿No? Vale, Miguel dice que sí. Uribe, ¿qué dice? Yo supongo que sí también, o sea, sí. ¿Por qué, Uribe? Pues ¿Por técnicamente, qué podría acceder? pues ya que directamente Ujú. Pero podría usar el método print sí, ya que la clase oso es directamente un hijo, como una extensión de animal. un hijo de la clase animal y obtiene todos los atributos y los métodos correspondientes. Ujú. Si no tuviera el extends, no podría usar el método print. Exacto. Y si se dan cuenta, ahí en el constructor vuelve a aparecer la palabra super oso. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, si yo creara un oso y no le pasara ningún nombre y usara el método print, ¿qué nombre creen que me devolvería? Name dice Furibe. Y Miguelito, Sí, ¿cuál puede repetir? si por ejemplo yo creara un oso, ¿sí? O sea, crear un objeto de tipo oso Sí. y no le paso ningún nombre y uso print, ¿qué nombre me daría? O sea, ¿qué me mostraría por consola? Soy un animal del tipo que. Demostraría ahí como, no sé, de pronto Me algún diría, símbolo o algo. me diría soy un animal del tipo Ok. oso. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, miren el super, yo estoy inicializando como un defecto, que es oso. Ustedes se acuerdan que yo les estaba diciendo con lo de cubo, que por ejemplo en el caso de cubo diamante, yo cuando llamaba super directamente le ponía que era un diamante.
Entonces cuando... porque era como que yo le estaba dando una identidad por defecto. Ajá. Entonces, si yo inicializo un objeto que en el constructor ya tiene por defecto los atributos, va a tener esos atributos por defecto. Entonces, para que te hagan una idea de eso. Sin embargo, pues ustedes saben que el código no se aprende mirando, se aprende el código. Están tirando por... Bueno, ahí No vimos estamos un escuchando, poquito de las oiga. clases. Oiga, pan muerto. Entonces que el super uno lo pone para no tener que volver a copiar el this.name igual name. Exacto. Pero solo si son atributos que ya estaban en la clase padre. Ah, sí, claro. Si son nuevos atributos, sí tienen que sí tienen que asignarlos. Y entonces, ¿Miguel no me escuchó bien? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Miguel no me escuchó bien? Ah, ok. No, siga Camilo. Y en la clase de esos, por ejemplo, si no, ahí no es necesario tener que ponerle otra vez lo del print console.log porque ya lo saca desde el animal, ¿no? Desde la clase animal. Exacto, lo hereda. Abre por el extend, si no hay extend, GG. Ajá, exactamente. Bueno, y ahí ya vimos clases, ahí ya vimos herencia, constructores, métodos. Y a ver qué más, qué otra cosa que les pregunté que se corcharon. Ah, polimorfismo. ¿Cuál es la ¿Se diferencia acuerdan entre más o menos? y Eso el estaba ASO? en el examen, pero me olvidó, capa. Breve. F por Camilo. Me encanta cómo muere de ahí. Sí. Bueno, ahí respondiendo a Camilo, la diferencia de herencia. Bueno, herencia es cuando nosotros como tal extendemos los métodos y atributos hacia una nueva clase, una clase hija. Entonces, el hecho de pasarle los atributos y los métodos a esa clase es herencia, ¿sí? Como ya hemos visto. Pero, pero polimorfismo es cuando, por ejemplo, yo tengo en la clase padre un método y en la clase hija sobreescribo ese mismo método. Sí, por ejemplo, fíjense en el oso. En oso yo no escribí print, ¿sí? Pero oso tiene ese método porque lo está heredando de animal. Si por ejemplo yo en la clase oso volviera a escribir un método que se llame print, él sobreescribiría ese método y podría tener otro comportamiento, a pesar de que lo heredó de animal. Ese hecho de sobreescribir ese mismo método para que tenga otro comportamiento o para que haga otra cosa, se llama polimorfismo. A sopota madre. ¿Un ejemplo? Ah, el de los cubitos, suban. Fíjese que el cubo padre tiene un método que es destruir. Y dice console log, ay me rompí, pero no sé qué soy. Pero ahora vayan al de cubo de diamante y tiene el mismo método de destruir. De hecho ahí dice polimorfismo. Jeje. Y ya no dice ay me rompí, no sé qué soy. Sino que va a decir ay me rompí, toma un diamante. Es el mismo método, pero si usted lo ejecuta desde cubo, dice, ay, me rompí, no sé qué soy. Y si lo ejecuta en cubo diamante, a pesar de que se llaman igual y de que lo hereda, va a decir otra cosa, va a decir, Ok. ¿sí me entendieron? Sí. Entonces, igual también se pueden ir por la parte mamona de cómo son las palabras, ¿no? Polimorfismo, de poli, muchos, morfismo, forma. Estamos hablando de clases, entonces como que una clase puede tener varias formas. Está como complicado. Y ya. Un poco, pero creo que con un poco de lógica se resuelve. No, tranquilos. Esto no es para que lo agarren de una vez, es simplemente para que les estoy haciendo así como un recuerdo de lo que ustedes ya habían hecho o habían hecho un brochazo. Y les voy a poner un ejercicio de estos para que se acuerden. Claro, entonces ya, o sea que ya deberíamos saberlo. Pues es que estos temas ya los hicimos en Java.
Entonces, digamos que les estoy recordando y ya vamos a hacer ahorita de taritas unos ejercicios. Algo así como igual ya les pasé la guía, que son las clases, y entonces en base a eso, pues ustedes van a hacer el ejercicio. Porque sienten que es muy difícil Si no hay confianza, No, pues si no me he hecho nada todo. o creen que pueden hacerlo. Todo es posible en esta vida, amigo. Breve, eso es. Bueno, le queda tarea a Camilo, lo deja Carran, ¿no? Porque por lo menos Camilo y Miguel yo he visto que han trabajado. Ese visaje que, o sea, unos, o sea, le rotan ejercicio, un visaje. Sí, son 10 días de JavaScript, desde lo más básico hasta lo último, creo que es una calculadora binaria. Sí, pero rela, o sea, simplemente con el hecho de que yo sepa que están intentando, ya nice. Me siento orgulloso. Vaya a su ritmo, o sea, tampoco es como que tenga que resolverlos todos de una. Y tampoco es como que si no lo hacen 10 días, se les cierra o algo así. Simplemente es ir desarrollando. Puede seguir. Entonces no me preocupe. Yo sé que nos iba a mandar un code compa, un visaje así. No todavía. Este men. Bueno, así haciendo otro break. ¿Quién ya terminó lo de Fast? ¿El qué? El tutazo de Fast. ¿Quién ya lo terminó? Ya. El que dura como 2 horas. Miguel ya lo terminó. Ah, el de las 2 horas. Pues yo me lo voy a Sí, cerrar. el de JavaScript. Me toca volvérmelo a ver. Hombre, entonces ya todos lo terminaron. Solamente volver a repasarlo constantemente. Sí, ¿Cómo les fue a Miguel y a Furibe con lo de Filter y Map? Los ejercicios. Me costó, pero lo logré. Yo creo que no. ¿Y Miguel? Ese. Bueno, Miguelito, hágalos porque cuando vayamos a hacer esto, lo del servidor, se va a necesitar mucho la lógica que se usa en esos métodos, porque vamos a usar mucho callback, vamos a usar mucha función flecha, que se usa bastante en map y filter, ese tipo de funciones. ¿En dónde estaban los ejercicios? Me olvidó. Están ahí en el grupo en el que estábamos antes. El fruit. ¿Dónde estábamos antes en el grupo? En la llamada grupal. Ahí fue donde escribí. Ahí están. Con función map. Breve. Yo vuelvo a ese mismo arreglo. Los elementos portales. Ah. ¿Qué tal? ¿Le pareció difícil, Furibe? No, al principio lo confundí pensando que todos necesitaban una función aritmética. ¿Un return? No return, sino algo como lo que hacía el reduce, que requería dos variables y que esas variables tenían que hacer algo. No, ahí normalmente en los métodos de JavaScript y esas cosas, usted se tiene que ir a la documentación. Sí, entonces me puse a revisar la documentación simplemente tanto filter como map solamente necesitan un algoritmo para verificar, evaluar y poder agregar los datos a la nueva red. Y acuérdense que, por ejemplo, map siempre tiene que devolver algo, pero filter no. Entonces muchas veces cuando vayan a hacer algo en map y digan, uy, pero yo no quiero que devuelva algo, entonces quizás no es map sino filter, y eso lo puedo hacer mucho. Bueno, les dejo una tareita ahí de clase. ¿Qué les puedo dejar? Bueno, ya sé, repliquen la misma clase de cubo. Entonces, repliquen la misma clase de cubo y yo ahí puse cubo diamante. Sí, yo los mandé, sí lo vieron, ¿no? Sí,
Breve, entonces en vez de cubo diamante van a crear cubo carbón. Cubo carbón y cubo Para cobre. hacer Minecraft. Les voy a mandar un ¿Cubo carbones? ya les escribo. Entonces, replicar cubo. Cubo carbónico era otro lo que le había hecho. Lo que quería saber, lo que estoy preguntando. Cubo hierro. Bueno, cubo hierro. Entonces, luego hacen un index, algo así, para inicializar dos objetos de esas clases. Y lo que me tiene que mostrar por consola, ya le digo que es esto. Entonces, si se fijan, hice un cubo e hice un cubo de diamante. Y en consola me dice, ay, me rompí, pero no sé qué soy, porque es el cubito, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y en el caso de diamante dice, ay, me rompí, toma un diamante, porque es un diamante, es un cubito de diamante. Entonces, en el caso, pues obviamente ya saben que tiene que hacer cubo carbón y cubo hierro, ¿no? Pues me tiene que decir, ahí me rompí, toma un hierro, ahí me rompí, toma un carbón. Breve. Breque. Vaina. Breve, eso por parte de clases. Haciendo ese ejercicio, hacer clases, tienen que hacer herencia, tienen que hacer polimorfismo y ya. Entonces ahí repasan todo. Perro. Bueno, aparte de eso, yo creo que haciéndolo de HackerRank, haciendo ese ejercicio, y la próxima vez que nos reunamos, vamos a hacer un servidor. Ush, No, usando HTTP. ¿de un servidor? Es fácil, es más, les voy a mostrar las líneas de código que se ha hecho. Verga. A ver, y no al cine. Y pues si son curiosos y se quieren poner a ver, pues adelante. Y mira, ¿Estás streameando? nada, con ese internet de caca, si creo que van a streamear. Ah, Mira. perro. ¿Qué es esto? Eso que están viendo ahí es un servidor. Uf, mamadísimo. Dijiste que podíamos solos. ¿Podemos sin apoyo? Tengo aquí. ¿Cuántas líneas de código ven? 12. Bueno, solo así. Pero la mayoría Entonces, es algo de ¿qué es esto? Frontend, ¿no? Tipo de texto, que es algo... header, Ah, sí. De hecho, por eso los mandé a leer HTTP, porque iban a entender qué era lo del header, qué era lo del contenido y eso. pero lo que estoy viendo más que nada es que para crear el server solamente son dos líneas de código. Oh, Pues sí, es poquito, por eso les dije que era easy. ¿y esas 10 que sobran qué? Es para que se vea bonito. Y dos de ellas son para, bueno, la primera es para llamar a HTTP, es decir, para utilizarlo. Ujú. La segunda nos solicita pues nos permite utilizar colores. Sí. La tercera, bueno, de la tercera a la sexta es lo que va a mantener el servidor. O sea, se va a mostrar. Entonces aquí dice que va a contener el tipo de texto HTML y solamente es el print de los Que sí, aunque también revisen el S200, es un código de respuesta.
Tengo que revisarlo en este momento. Igual que el 3000, en la parte de abajo. Ujú. El 3000 es el puerto. Entonces, fíjese que ahí abajo dice server on port 3000. ¡Es imposible! ¡Hemos recorrido Ujú. Pero sí, o sea, es sencillo, no se preocupen. Entonces después vamos a hacer eso. También está en Express, que es el framework que les decía de Node. Y es más Mírenlo. fácil. Pues sí, es más fácil. Solo que en Express se pueden hacer las rutas de una API directamente. En cambio en Node tendríamos que echar más código. Ok. Aparte, cuando se usa HTTP, dígame. Esos requires, ¿para qué verga sirven? Ah, bueno, eso lo van a tener que ver en las clases y les voy a pasar una cosita. Una cosita porque tienen que aprenderse eso sí o sí. Porque, por ejemplo, muchos me dijeron que iban a hacer frontend. Sí. Ajá. Bueno, ustedes ya han visto que hemos estado usando Node, ¿no? Correcto. ¿Cómo así? Bueno, Node es un runtime para poder utilizar JavaScript en el sistema operativo. Sin embargo, esto, a pesar de que está utilizando el motor de JavaScript que utilizan los navegadores, no necesariamente están a la par. O sea, hay cosas que maneja el servidor del cliente, o sea, el navegador, que no se pueden hacer en Node. Entre esas, la forma en cómo se importan y se exportan los archivos. Entonces ya les paso una cosita que tienen que leer y tan pronto lean eso, uf. Es más, le voy a pasar un tutazo. Tengo lo de Globan. Sí. Sí, ya termino acá con los chicos. YouTube. Ya lo encontré. Me avisan si les llega el link. Tarara, ¿ya llegó? Hombre. A ver, listo. Ya el suco llegó. Export e import. Bueno, así como adelantándoselos, normalmente el JavaScript que se usa en el navegador está basado en algo que se llama ECMAScript. ECMAScript es el lenguaje de donde viene JavaScript. Entonces ECMAScript normalmente pone los estándares que se utilizan en el lenguaje. JavaScript los utiliza, pero en el navegador. Sin embargo, a pesar de que utilizamos JavaScript en Node, hay cositas que no se pueden hacer iguales, entre ellas los exports y los imports. Entonces, por ejemplo, los que me dijeron que querían aprender Node, como eso se trabaja sobre el navegador, pues se utilizan las cosas convencionales de JavaScript. Pero en el caso de Node, se tienen que usar algo que se llama los requires. Entonces, por eso están ahí esos requires. Esos requires porque así es la forma de importar los archivos en Node. Y si se fijan en las clases, al final de las clases yo pongo algo que se llama module.export. Esa es la forma como se exportan las cosas en Node. Entonces vean ese video. En ese video
explican varias cosas, de hecho hacen el ejemplo de los animales, de ahí pueden hacer la tarea que les dejé de lo de las clases, y de paso van a entender lo de los exports y lo de los imports y la diferencia de cómo se puede hacer el navegador y cómo se puede hacer el Node. Entonces ya cuando vayamos a ver React, no se van a chocar porque what the fuck, pero si veníamos usando todo el tiempo require, porque acá se hace el import normal, a pesar de que es JavaScript. Ok, correcto. ¿Y listo? Ya es todo, chicos. Nice. Perfecto. Bueno, entonces para la próxima ya ahí les mostré qué vamos a hacer. Entonces pues ya saben que tienen que ponerse a leerlo de HTTP, no porque es aburrido, sino porque pues, se usa. Sí. Tiene sentido. Y esto, tengan muy en cuenta ese último video que les puse. Con eso van a poder hacer el ejercicio. Se van a acordar bastante de lo del polimorfismo, se van a acordar de las clases, de herencia, y van a poder hacer los imports y ver la diferencia. Ya quedan polis para, por ejemplo, React. Bien. Pero bueno, primero hagan clases y luego hablamos de librerías como React. Sí, señor. De igual manera, Bueno, chicos, voy a subir la review de hoy, el mismo que ayer, para que la tengan ahí en caso de ser Breve. necesario. Por si quieren uff, qué muchacho tan eficiente. Qué buen servicio. Ah, Bueno, Marcus, chicos, en la clase de cubo, ¿por qué no le pone module.export? ¿Sabes qué hace aquí? eso es para exportar la clase. O sea, Es sin más, eso, o sea, si yo hago sí, si yo hago mi esta parte en cubo, una clase aparte y la intento llamar desde mi index, sin esa mierda no lo no lo toco. puede llamar. No, porque no está exportando nada. Perro. De hecho, usted también lo hacía en Java, solo que era diferente. Por ejemplo, en Java se hacía el import normal, pero en JavaScript, pues, específicamente en Node, pues se hace así. Pues, les estoy explicando una vez cómo se exportan los módulos o las clases de una vez, porque cuando empecemos a usar framework como Express o hacerlo lo del servidor, pues no se pierdan como qué es esa cosa de module.export o qué es ese require, porque lo hace así y eso. Breve. breve. Listo. No, ya empiezan los traumas. Bueno, mucha información No, o van bien. No, pues, normal, supongo, normalita. no, Pasa que yo me comí una clase. sí, Breve. Breve, entonces quedamos así, pero chinos. pues entonces, listo, chicos. Finos. Que coman fino, que descansen. Nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal, Miguel. ¿Cuándo ¿Mañana? volvemos? ¿Cada 2 días esta vuelta? Sí, sabes, nos volvemos a ver Jueves. pues, ¿puedo el miércoles? Antes, si quieren, o nos vemos el jueves, como quieran. Pues no sé, ustedes dirán, yo estoy desempleado, así que full time. Dejémoslo para el jueves para que tengamos el Las tiempo cosas como necesario son. tanto Miguel como yo para revisar. Hágale, cualquier cosa me dicen. Igual ahí ya están en el server, entonces pueden escribir acá. Sí, señores. Cualquier cosa pasamos a Marcus para que nos haga la tarea. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ahí les pasé un video con la tarea, no mamen. Es perro. Pone nombres distintos. También. Ese video tenemos que verlo, ¿cierto? Sí, esa es una recomendación. De hecho, ¿es el qué? Ese video es el episodio 37, marica, hay que ver los 36 anteriores de paso, ¿no? Para poder entender los otros Pues, 37. Para poder entender el episodio 37. no, de hecho no lo necesitan porque ya vieron lo de Fast. Ese es otro vago que sube videos, pero él es como más específico. Pues si quieren, échense la revisada si quieren. Igual como está dividido en temas, ustedes dicen como, uy, yo no sé cómo hacer tal cosa, entonces se meten a su video y ya. Sí, hace sentido. Buen punto. Vamos a echarle entonces esa una revisada. De,
De todas formas, para saber que le escribo bien, acuérdate que me tienen que mostrar por consola eso que les mandé, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. ahí el cubo y el cubo diamante me tiene que decir eso con el mismo método, ¿no? Destruir, por ejemplo, que es el que tienen que tener los otros dos clases de ustedes, No porque se entendí eso, supone no que tienen que entendí leer eso. el cubo. Correcto. ¿Qué, Miguel? No entendí, o sea, toca replicar eso. Sí. Sí, 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 o Los sea, tres. tiene que replicar cubo, no tiene que hacer cubo diamante, tiene que hacer cubo y usted tiene que hacer una clase que es cubo carbón y cubo hierro. Esas dos clases van a heredar del cubo y van a hacer polimorfismo al método de destruir. Entonces, cuando yo lo llame, en vez de decirme, ay, me rompí, pero no sé qué soy, me va a decir, por ejemplo, el de hierro, ay, me rompí, tomo un hierro. Ahí en las fotos, usted se va a dar cuenta de cómo se hace. De hecho, ahí está la tarea. Solo tienen que cambiar el nombre. Pero pues usted sabe que echando código es mejor que viendo una imagen. Sí, claro. Sí, lo más recomendable es primero inténtelo y luego si no fue capaz, ver el video y ver en dónde falló. Y en el video es porque, por ejemplo, Camilo me preguntó el require. Entonces en el video Sí. explican todas las formas Y también explican por qué Monda en que se ponerle pueden exportar e punto. importar archivos. Que ahí también explican por qué Monda le escriben punto slash Q. Bueno, en este caso. ¿No? Punto slash cubo. ¿Dónde? ¿Cómo que donde? Pues en su index, papillo. O sea, pillo se pone constructor cubo igual require y entre los paréntesis se pone entre comillas slash cubo. Me va a tocar ponerlos a repasar el sistema operativo. Sí, please, por favor, están aquí. O sea, no sé por nada, perrito. Ah, Bueno, ustedes saben que Windows como tal en sus inicios esto tomó muchas cosas de Unix, ¿sí? Ujú. sí. Bueno, no sé por qué escucha el asco. ¿Sí me escucharon? Sí, sí. ¿Sí me escucharon? Porque creo que se escuchaba el asco. Sí, sí, Marcos, Sí, sí, sí. se le entendió. Que había tomado muchas cosas de Unix. Ah, es que se cayó la señal y pensé que no me habían escuchado. No, no, sí lo escuchamos. Breve, tomó muchas cosas de Unix. Entre esas, que como tal, cuando usted está trabajando en Unix, para referirse a la carpeta raíz en la que usted está trabajando, se usa punto. Entonces, usted cuando está haciendo el require, no necesariamente el require, de hecho, cuando usted importa cosas en otros archivos, no necesariamente JavaScript, sino cuando usted va a hacer referencia a una URL, cuando usted escribe punto slash, es como si le estuviera diciendo al sistema operativo, búsqueme en la carpeta de raíz donde yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso del index, si se dan cuenta, está en la misma carpeta de donde está cubo, que es clase. Entonces no tengo que entrar a ninguna carpeta ni nada parecido, sino que están en el mismo nivel. Entonces yo le digo punto slash, o sea, la carpeta raíz en donde yo estoy y donde yo estoy ubicado, que sería clases, y ahí él me busca los archivos que estén, que en este caso existe cubo, cubo diamante e index. Entonces yo digo, bueno, tráigame cubo. Yo- Por ejemplo, si yo quisiera hacer referencia a un subnivel, o sea, salirme de clases, en Unix, para hacer referencia a un nivel superior, se usan dos puntos. Entonces tendría que escribir punto, punto, slash. Ujú. Sí, también se hace en el sistema operativo. Cuando usted se quiere volver un nivel en el CMD, hace cd punto, punto. Igual. Ok.
De hecho, por eso en Git, porque Git de hecho está hecho utilizando los comandos de Unix. Entonces, cuando usted, por ejemplo, en Git quiere comentar todos los archivos que estén en el proyecto, por eso hace esto, git commit punto, porque ese punto es la ¿Sabes carpeta cómo uno raíz lo del hace? proyecto. ¿Sabes cómo uno lo hace de la consola, no? Es cuando queda, no lo escuché. ¿Sabes cómo uno lo hace desde la consola? Ah, pues yo lo hago desde la consola. ¿Cómo? Yo hago eso desde la consola. No, más, está muy roto, perro. En las prácticas lo primero que me dijeron, no haga desde la consola el Git, perro. Se traga el proyecto. Ah, no, de hecho me gusta usar más consola porque pues si tú usas las banderas de Git no hay pedo. Ah, no hay problema, después quizás le saco un repaso de Git y ustedes me enseñan algo por ahí. Jeje. Todos aprenden. Bueno, Todos ganando. ok, entonces, ¿cómo hacemos con la tarea? ¿También se lo mandamos por pantallazo o cómo la vuelta? No, simplemente ahí como les mandé el index, por ejemplo, que lo corrí, me tiene que mostrar eso por consola. Y pues ahí se nota que está creando el objeto y que está usando el método destruir. Entonces ya ahí sí funciona y me dice lo que yo espero que me diga. Pues ya, yo sé que lo hice. Piola. Listo, entonces nos vemos chicos. Vemos, Marcos. Hágale, ¿O hágale, tienen hágale. alguna duda? No, por ahora todo bien, todo correcto. Conforme al tema, no. Existencial, muchas, pero. Muchas, pero esas son normales, todas las tenemos. Sí, sí, sí. ¿Si me alcanzan a entender bien o buscamos más bien hacer video o algo así? No, Pues ya por le pregunté ahora, lo que estaba repaila. no, todo está bien por el momento para imitarlo. Simplemente es ir practicando y en lo que me vaya quedando lo voy a preguntar en la siguiente clase. Sí. Así que Breve. bueno, Esto, Miguelito, hágalo de los ejercicios. Y Camilo también. hecho. Listos. Bueno chicos, nos vemos. Entonces estamos ¿Qué Hágale, cosa nos vemos. avisan? Hágale, listo, nos vemos pues. Vamos.